Bien, vamos a continuar con el estudio bíblico y hoy volvemos al libro de Hechos, como todos los martes. Así que abre tu Biblia en el libro de Hechos, capítulo 4, ahí es donde estamos detenidos. Qué bueno poder ver la historia del comienzo de la Iglesia, cómo fue al principio. La idea de estudiar Hechos fue para estudiar la historia de la Iglesia, aunque estamos haciendo así esta sección, estudio de Hechos de los Apóstoles, y si Dios lo permite y nos guía a eso, pues a continuación seguiríamos estudiando a partir de donde acaba Hechos, la historia de la Iglesia, hasta el siglo 2021, donde nos encontramos ahora. El tema de hoy está en el capítulo 4, habíamos visto hasta el versículo 12, así que vamos a retomar ahí y continuaremos desde el versículo 13 hasta el 22 de momento. Después llegaremos hasta el 31. Pero lo primero que vamos a hacer es una oración para pedir al Señor su dirección y así confiamos que el Señor está tratando con nosotros ahora en este momento y que sea Él quien nos guíe. Vamos a orar. Padre, gracias por esta nueva oportunidad de permitir que nos reunamos en tu nombre, aquí en persona y virtualmente también a través de las redes. Por eso, Señor, ahí está tu iglesia, estamos en tu presencia y pedimos tu dirección porque tenemos la certeza que esto no es nuestra obra, no es una cosa de hombres, no es la idea que nosotros tuvimos, sino que eres tú quien está haciendo todas las cosas. Tú lo haces todo, Señor, nuevo. Esta es tu iglesia, el cuerpo de Cristo. Estamos en tus manos, nos dejamos llevar por ti y pedimos tu dirección para que todo lo que digamos y hagamos esté conforme a las Escrituras, conforme a la verdad, y bajo tu dirección, que el Espíritu Santo esté guiando. Gracias por los hermanos que están aquí, por los que lo escuchan a través de Internet. Te lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bienvenidos a todos los que estáis aquí y bienvenidos los que están en Internet. Algunos han saludado, Miriam saludó, y Noemí también, Benito también, pero Benito ya está aquí también entre nosotros. Y a Juan lo veo escribiendo ahí como un loco, esos que está saludando también. En cualquier momento sale su mensaje. Rosario Tejero también ha saludado y seguro que hay más hermanos escribiendo. Se ríe Juan porque lo he descubierto. Ya los voy conociendo a todos y... Bueno, Hechos 4... Versículo 13 al 22, recuerda que estuvimos viendo un milagro al comienzo de este capítulo, la curación de un cojo que llevaba toda la vida de esa manera y tenía más de 40 años, este hombre. Y de pronto, 40 años en estos tiempos bíblicos era ya viejo. Hoy en día un hombre de 40 años es joven todavía, pero en los tiempos bíblicos y la esperanza de vida no superaban mucho a los 50, 60, 60 y tantos años de media. Había gente que vivía más viejos y otros morían más jóvenes. Pues uno de más de 40 años recibió el regalo de su vida antes de tener que irse de aquí. Supo lo que era correr, andar, saltar, bailar. Y gracias a la fe. Ese milagro trajo consecuencias, tuvo reacciones. Vimos que la multitud de los que estaban en esa explanada, así en el exterior del templo, dentro del templo, pero del edificio, en el atrio, se ajuntaron todos, le reconocen, llevaba allí toda la vida en la puerta del templo pidiendo limosna, y ahora pues le reconocen y lo ven andando, saltando y glorificando a Dios, y la gente empieza a dar gracias a Dios, a glorificar a Dios. Pero esto también produce una reacción en los enemigos de la cruz de Cristo. Los enemigos del Evangelio también se movilizan. Esto siempre ocurre así. Siempre que los hijos de Dios se mueven, el enemigo se mueve.
Cuando la Iglesia está entretenida en buscar la gloria del mundo, cuando la Iglesia está entretenida en sus múltiples actividades, a Satanás no le molesta eso, al contrario, eso le gusta a Satanás, porque la Iglesia no está predicando la palabra de Dios, no está predicando el Evangelio del Reino, está haciendo actividades, vive ahí pues en entretenimiento, trae la gloria del mundo dentro de la Iglesia, aunque se mencione el nombre de Dios y se cite la Biblia esporádicamente, aunque haya música, supuesto de alabanza en la Iglesia, pero si no es conforme a lo que Dios ha establecido, porque lo que a Satanás le preocupa es la predicación de la palabra de Dios, la predicación del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Si no se predica la palabra de Dios, no hay salvación. Entonces ahí los que estén se lo pasan muy bien, y a lo mejor la Iglesia crece de una forma impresionante, pero Satanás no se va a meter ahí, al contrario, animará a que sigan, porque esa no es la Iglesia de Cristo. La Iglesia es aquella que predica el Evangelio. Los líderes religiosos se ponen manos a la obra, llega el jefe de la guardia del templo con los sacerdotes, los cogen a Pedro y a Juan y se los llevan al Sanedrín para ser interrogados. Los meten a la cárcel, están un día en la cárcel, al día siguiente son llevados a la máxima autoridad de Israel, que es el Sanedrín, 70 miembros más el sumo sacerdote, les van a interrogar, van a ver qué y les van a amenazar. Ahí nos habíamos quedado el último día, preguntando ¿con qué autoridad hacéis estas cosas? Continuamos, versículo 13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Pedro y Juan no se cortan nada y les responden, ¿con qué autoridad hacemos esto? En el nombre de Jesús de Nazaret, al que vosotros matasteis y a quien Dios levantó de los muertos. Y responden con conocimiento, responden con gracia, responden con autoridad. Y esto sorprende al Sanedrín, sorprende a los líderes religiosos de Israel. Dice en este versículo que hemos leído que ellos hablaban con denuedo y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, o sea, los líderes religiosos desde un primer momento los menospreciaron. Pensaron, ¿y quién son estos? Por eso la pregunta, ¿con qué autoridad hacéis estas cosas? O sea, ellos le reconocían. Seguramente habían preguntado, ¿quién son estos? Uno se llama Pedro, el otro Juan, ¿y qué? No, estos son pescadores. Un pescador pescaba, no había estudiado, no tenía cultura. Es interesante la declaración sin letras y del vulgo. Sin letras quiere decir que no habían estudiado, a duras penas sabrían leer y escribir, no habían estudiado, no habían cursado ningún tipo de estudios, no tenían títulos, ni ninguna preparación. De hecho, la palabra vulgo en el griego, ¿sabéis qué palabra es? La palabra vulgo en griego es diotes, idiotes. Esa es la palabra griega que se ha traducido al castellano del vulgo, idiotes, que en el castellano nos llega la palabra igual que en griego, idiotas. Esa es la palabra griega. ¿Y qué significa idiota? Idiota, según la RAE, la Real Academia Española, un idiota es alguien poco inteligente. Si esa palabra se utiliza en términos psiquiátricos, se habla de una persona con cierto retraso mental. Eso es un idiota. Y así les consideraban a estos hombres, a Pedro y a Juan, unos idiotas. Personas poco inteligentes. Eran gente que conocían su oficio y ya está. No lo sacases de ahí. Ellos sabían subirse a la barca, meterse al mar, echar las redes, sacar los peces y punto. Eran unos idiotas. Hoy en día eso es un insulto cuando le dices a alguien.
No todo el mundo peca. No, claro. Cuando tú le dices a uno idiota, pues se ofende, claro, porque es un insulto, es menospreciar a la persona. Pero eso es lo que hacían. Recuerda que esto es el Sanedrín. Son eruditos, conocedores de las escrituras, intérpretes de la ley. Habían estudiado, todos los que estaban ahí eran de familias acomodadas, gente con dinero, que se habían preparado, que se habían formado, que habían estudiado, tenían títulos. Pero ¿estos quién eran? No habían estudiado, no habían hecho nada. Eran ignorantes, idiotas, indoctos, toscos. Todo eso en el griego significa esa palabra idiotes. Toscos, indoctos, ignorantes. Pero les tenían que reconocer que les habían sorprendido. Ahí dice que se maravillaban. La palabra ahí es sorprendidos, estaban sorprendidos. ¿Cómo estos, que son unos idiotas y no tienen estudios, son sin letras, cómo estos hablan así? Y les reconocían que habían estado con Jesús. Los 3 años y medio que estos idiotas habían pasado con Jesús, ya no los llamaré más así porque los tengo que ver en el cielo un día. Entonces vaya a ser que cuando llegue allí estén allí esperándome. Después de 3 años y medio de estar con Jesús, dejaron de ser unos ignorantes. O sea, pasar tiempo con Jesús cambia tu vida. No solamente te da algo espiritual, sino que transforma todo tu ser. Te transforma totalmente, te cambia. Estar con Jesús hace que tu vida se revolucione por completo, y no solo, repito, en términos religiosos o espirituales. Tener a Cristo en tu corazón lo cambia todo, te da sabiduría, te da dignidad. La dignidad de tener a Cristo en tu vida, de haber sido sellado por el Espíritu Santo, es algo que no se puede adquirir con todos los estudios de este mundo, que no puedes adquirir con todos los títulos posibles que tú puedas adquirir en el mundo. Es algo que solamente se adquiere al estar lleno de la presencia del Dios del universo. No hay nadie que pueda compararse en conocimiento a Dios, eso es obvio. Dios conoce todos los secretos y los misterios de la ciencia, del cosmos, de la mente humana, de la biología, de la física. Dios sabe todo, absolutamente todo. Así que qué mejor maestro que Dios. Y si Dios mora dentro de ti, pues tienes mucho a tu favor. Eso no quiere decir que al convertirme me vuelvo inteligente, o más que inteligente, me vuelvo una persona conocedora de muchos temas, estudioso. No, claro, el cristiano tiene que esforzarse, y tiene que estudiar y tiene que prepararse. Pero hablamos de 2 cosas. Hablamos de la dignidad de cuando Cristo entra a tu vida, porque yo conozco a muchas personas en muchas iglesias, y conozco a personas que vienen de contextos de unas vidas pues metidos en la delincuencia, en las drogas, familias desestructuradas. Conozco a gente que vienen de un mundo en el que no estudiaron, que en su casa solo escucharon tacos y palabrotas y que nunca se prepararon, pero llevan un tiempo, llevan años ahora con Jesús, y yo los escucho predicar. Y sí que seguramente su lenguaje no es demasiado refinado, sí que sus formas pues no son como las que de alguien que hizo una carrera y estudió y se formó, pero yo los escucho y veo sabiduría en lo que dicen, y veo coherencia, y veo dignidad, y veo santidad. Eso es algo que Dios te da cuando crees en el Señor. Quizás no uses palabras técnicas, pero no es necesario. Pedro y Juan, a Pedro lo hemos visto predicar 2 veces ya en el libro de Hechos.
Y sus 2 predicaciones son impecables. ¿De quién aprendió? Del mejor maestro. Estuvo 3 años y medio a escuchar predicar a Jesús. Estuvo 3 años y medio, no solo lo que Jesús predicaba, lo que les hablaba a ellos. Jesús les enseñó, Jesús les abría las Escrituras y les mostraba en la palabra de Dios las cosas. Y 3 años y medio preparándose es un buen tiempo para formarse. Y no olvidemos que habían recibido el Espíritu Santo. Ahora el Espíritu Santo estaba con ellos. Yo me acuerdo cuando yo era muy jovencito, a veces os he contado mi testimonio, que yo cuando tenía 10 años me busqué un trabajo para cuando salía del colegio. Y bueno, pues claro, eso me implicaba, en aquellos años se podía, ahora hoy en día con 10 años un niño no le permiten trabajar, pero estamos hablando pues eso, 44 años atrás. Y hace 44 años pues no pasaba nada. Te contrataban como un aprendiz, entrabas como un aprendiz, fuera de horas del colegio. Entonces eso era el año 76, lo he dicho porque he visto a Benito calculando así, pero ya te lo facilito las cosas. En el 76, y entonces claro, a mí nunca me había gustado eso de estudiar demasiado. Eran otros años, los del colegio, los colegios públicos, eran años duros. Un colegio público en aquellos años era casi como una jaula de fieras, te soltaban allí y era a sobrevivir como pudieses, la ley del más fuerte. Y bueno, los maestros hacían lo que podían. Y los niños, pues yo me acuerdo el primer día que fui al colegio me mordió un niño y entonces pues ya me aterroricé. Un niño que estaba medio asalvajado por allí, que no hablaba ni nada, y me mordió, me dejó los dientes marcados en el brazo. Era otro tiempo, eran otros tiempos eso del colegio. Así que, claro, al buscarme un trabajo, yo cuando salía del colegio me iba a trabajar. Y los días de fiesta, que no había colegio, me iba a trabajar. Y eso hizo pues que yo me desentendiese ya, lo poco que yo estudiaba, pues ya me desentendí del todo. De tal manera pues que esos primeros cursos los ibas pasando, pero cuando llegué a 6º curso, en aquel tiempo no había eso. Hacías desde primero a 8º y después ya si querías estudiar, pues formación profesional o el COU, que se llamaba, el bachillerato, en fin, todo eso. Cuando llegué a 6º, pues ya ahí se me atragantó, yo no tenía tiempo para estudiar, yo trabajaba, yo ya ganaba mi dinero. Y entonces, claro, no te podías salir del colegio hasta los 14 años, era obligatorio. Así que esos, desde los 11 que yo llego a 6º curso hasta los 14, me quedé en 6º. Repetí 2 veces 6º, o sea que lo hice 3 veces, la que me tocaba y 2 que repetí. 3 veces 6º. El último año era el mejor de la clase, ya me lo sabía todo. Y como era el más grande de todos, era el jefe. Yo era el matón de la clase, yo allí mandaba. Y los profes eran amigos míos, ya era un nivel, ya era diferente. Ya como veían que un día mi tutor me llamó y me dijo, quería hablar conmigo, y me habló así seriamente, me dijo, hombre, yo no te veo a ti como para estudiar, este es el último año que vas a estar aquí, no te vas a sacar el graduado escolar, entonces pues yo, está bien, si tienes un trabajo, pues sigue ahí, porque otra cosa, tú mucho futuro en los estudios no tienes, me dijo. Y yo pues se lo agradecí, gracias por aconsejarme. Total, que yo me salí con 14 años y un año después, con 15 años, pues yo conocí a Cristo como mi Salvador personal. Y entonces, pues yo empecé, me entregué totalmente a la iglesia, a servir, cuando necesitaban algo ahí estaba yo, sin condiciones al Señor, lo que quiera Señor. Y con 16 años, pues ya me empiezan a permitir que comparta la palabra, que empiezo a dar devocionales, a dar predicaciones, soy el líder de jóvenes, empiezo a enseñar, y entonces me doy cuenta, entonces ves las cosas de otra forma, y te das cuenta de que hace falta estudiar. Entonces me doy cuenta, digo, tenía que haber seguido estudiando, tenía que haber sacado el graduado escolar, tenía que haberme preparado más, porque ahora se nota que te falta algo.
Así que, ¿qué hice? Pues me tocó estudiar. Lo decidí yo, nadie me obligó, claro. Pero cuando Cristo viene a tu vida, las cosas las ves de otra forma, todo cambia. Entonces yo todavía trabajaba en la pastelería. Trabajaba por las mañanas, desde temprano a la mañana hasta el mediodía, hasta las 2. Tenía una hora para comer, porque por las tardes trabajaba en una fábrica de calzados, así familiar, pequeña. Entonces de 3 a 7 me iba a trabajar a hacer zapatos. Y salía a las 7 y de 7 a 10 de la noche me iba a estudiar para sacar mi graduado escolar. Y entonces pues así estuve un año entero para poderme sacar el graduado escolar. En el colegio pues no tenía mucha motivación, pero ahora la tenía. Y ahora sacaba sobresalientes, sacaba 9, 10, porque había una motivación. Y no solo eso, tenía a Cristo en mi vida. Y Cristo produce y hace cosas en ti que antes no tenías. Y desde entonces pues ya ahí siempre aprendiendo, siempre creciendo, siempre esforzándote. Bueno, lo que tuvieron estos apóstoles, Jesús era el mejor maestro. Tener a un maestro como Jesús 24 horas al día durante 3 años y medio, olvídate. Ellos fueron personas totalmente nuevas. Sus vidas cambiaron totalmente. Por eso los del Sanedrín, sabiendo quiénes eran, personas sin letras y del vulgo, pues dice que estaban sorprendidos, estaban maravillados, atónitos. Decían, ¿cómo puede ser que hablen así? Y decían, claro, es que estos son discípulos de Jesús. Ojalá nosotros nos reconozcan las personas de que somos discípulos de Jesús. De que no pasamos tan desapercibidos por el mundo, de que nos parezcamos a los demás, pues uno más. El que está con Jesús no puede ocultarlo. Es evidente que eres de Jesús. Aunque lo quieras esconder, no puedes, como le pasó a Pedro allí al lado de la fogata la noche que prendieron a Jesús. Estaba disimulando, pero no podía esconderlo. Hasta su hablar le delataba. Hasta sus gestos, todo decía, tú eres un discípulo de Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, esto en el versículo 14, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Bien, Pedro y Juan, los cristianos tienen su defensa. Están siendo acusados y ellos tienen que tratar de defenderse. Y la primera defensa que tienen es la evidencia de lo que ha ocurrido. El cojo está allí. Era un hombre cojo desde nacimiento y ahora tiene más de 40 años, como dice al final de este pasaje en el 22. Dice, y ya que el hombre de quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Todos le conocían. Y estos del templo, pues seguro que lo habían visto infinidad de veces, sentado allí en las puertas del templo. Él solía estar siempre en la puerta de la Hermosa. Y ahora está ahí corriendo, saltando, feliz, alegre. Así que evidentemente este ha sido sanado. Y cuando han interrogado a los apóstoles, Pedro y Juan han dicho, este se ha sanado no por nosotros, sino por Cristo, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros matasteis y quien Dios levantó de los muertos. Entonces, esa es una evidencia que dice ellos no podían negar. Viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, ¿qué podían decir? ¿Habéis hecho un truco? ¿Esto es falso? ¿Estáis enseñando una mentira? El pueblo, están ahí todos en la calle celebrándolo, alabando a Dios y dándole gloria a Dios. Al pueblo les muestras un milagro y se vuelven todos locos. Después el mensaje es otro tema, pero los milagros gustan mucho. Y el pueblo están ahí todos, ¡qué milagro, qué milagros! La voz corrió como la pólvora. ¿Te has enterado? El cojo aquel, ¿quién? Aquel que estaba siempre, aquel, sanado. ¿Cómo corre y salta el tipo ahora? Impresionante. Parece una gacela. No podían ocultar eso. Pero además en su defensa, la defensa del cristianismo son ellos mismos.
O sea, la mejor defensa del cristianismo es un cristiano. Tu vida es la mejor defensa del cristianismo. Porque tú, ¿cómo hablas? Ellos hablaban con denuedo. ¿Cómo hablas? ¿Cómo te comportas? ¿Cómo actúas ante las situaciones de la vida? ¿Cómo enfrentas los problemas? A ellos los están interrogando, y ya nos metíamos el otro día en escena. Imagínate estar ahí en medio del Sanedrín. Todo era pompa y lujo, todo era majestuosidad. Los que estaban allí, el sumo sacerdote con sus vestiduras impresionantes. Y ellos dos pescadores pobrecitos ahí en medio de todos estos lobos rapaces, pero en ningún momento los ves ahí que el efecto que el enemigo quería causar en ellos, amedrentarlos, no funciona. Están tranquilos, están seguros, hablan con firmeza, se atreven a acusarles a quien vosotros matasteis. ¡Wow! Entonces, la actitud del cristiano es la mejor defensa del cristianismo. Porque ahora imagínate que hubiese sido de otra forma. Ahí ves a Pedro y a Juan, allí los pobres, disculpándose, no queríamos alborotar, nosotros no queríamos molestar a nadie, perdonarnos, no lo vamos a hacer más, no queremos que sigáis predicando de Jesús. Bueno, no nos queremos meter en problemas. Si los vemos así, ¿qué autoridad entonces tienen las palabras que decimos? ¿Qué efecto entonces, qué les estamos demostrando que es la palabra de Dios? Si cualquier circunstancia nos hunde, entonces ¿cómo? Pero eso se aplica en todo lo que pasa en nuestras vidas. ¿Cómo enfrentan los problemas? ¿Qué pasa si el médico te dice tienes una enfermedad muy grave? ¿Cómo reaccionas? ¿Qué testimonio das? Ahí está conectado Gabriel y Yolanda. Cuando a Gaby le dijeron, un día voy a ir allí con una cámara a su casa y le vamos a grabar el testimonio para que lo podáis ver. Cuando a Gaby el médico les dicen que tiene un tumor y es un tumor grande en su cerebro y que hay que operar y todo, y desde ese momento, dice, me ha contado su testimonio y Yoli está ahí, ¿no? De que él le habla al médico y le dice, no, estamos tranquilos, estamos en el Señor, nosotros creemos al Señor. Incluso antes de entrar al quirófano, el propio Gaby dice que todos se sorprendían, los médicos, las enfermeras, todos, porque él iba tranquilo y les decía a todos, no os preocupéis, Dios está conmigo, está obrando aquí en medio de todo esto. ¿Cómo te comportas ante las circunstancias de la vida? ¿Cómo reaccionas cuando alguien te insulta, te amenaza, cuando obran contra ti? El cómo tú reaccionas es el mejor testimonio para defender lo que creemos, para defender el cristianismo. Porque en el mundo la gente reacciona, más o menos de una forma generalizada. Todos reaccionan con la misma violencia con las que les atacan. Todos, si te dan una mala noticia, lo normal es que te hundas y llores y te quejes y protestes y maldigas. Pero el cristiano no es de este mundo, por eso el cristiano se comporta de otra forma. Y otra de las defensas que ellos tienen es su fidelidad a Dios. Ellos están dispuestos a arriesgar sus vidas por lo que creen. Versículo 15 al 19. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos. Nota que no dicen por Dios. O sea, la señal la han hecho ellos. O sea, ellos son los que han sanado al cojo. Fíjate la necedad. Si aquí había algunos idiotas, ya sabes quién eran. No eran Pedro y Juan. Es obvio que ha sido una señal hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén y no podemos negarla. O sea, se ha hecho a la luz del día, a los ojos de multitudes. Todo el mundo lo sabe. Esto ya no lo podemos cambiar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo,
amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno de este nombre, del nombre de Cristo. Vamos a amenazarles para que no sigan predicando a Cristo, a su Dios. Y llamándolos, les intimidaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Esa fue su respuesta. Detrás de todo esto hay muchas cosas. El texto es simple, es sencillo, nos lleva en una historia. No nos da la visión, no estamos viendo un vídeo de la escena. Pero dice que les intimidaron. O sea, vuelvo otra vez a la escena. Están en el Sanedrín. Hay 70 miembros y el sumo sacerdote. Hay guardias del templo. Están en un entorno podríamos decir, con mucha fuerza en cuanto a sentirte vulnerable. Estabas ahí en medio de... Es un entorno hostil. Y ahí están todos amenazándote. Les están amenazando. Les están diciendo: no os permitimos en ninguna manera. Y no te olvides que estos son la máxima autoridad en Israel. No hay nadie por encima de estos. Porque estos se supone que son los principales representantes de Dios en la tierra. Así que nadie puede mandar por encima de ellos. ¿Qué pasaría si las máximas autoridades religiosas cristianas te dijesen: no queremos que sigáis hablando así de la Biblia, que continuéis predicando a Cristo de esta manera? Una vez un pastor me dijo, al llegar a una iglesia al tercer domingo de estar ahí predicando, el que había sido el líder hasta ese momento me dijo: mira, igual no hace falta que prediques tanto sobre la cruz de Cristo, cada domingo la cruz de Cristo. Eso pasa en las iglesias. A algunos les sorprendería: ¿cómo puede ser que te digan no prediques de la cruz de Cristo? No es que te digan no prediques de Cristo, de la cruz de Cristo. No, es más sutil que eso. Es como que tu predicación está anticuada. Hay que usar un nuevo lenguaje. Incluso en algunas iglesias se habla de lenguaje inclusivo. Hay que modernizarse. Estamos en el siglo XXI. Hay que usar sustitutos a palabras como pecado, sacrificio, sangre. Hay que buscar otra alternativa. Porque a la gente le resulta violento estar siempre hablando, llamar pecado a esto, a esto, a esto, a esto. Hay que... Vaya. Bueno, tachemos el 90% de la Biblia y busquemos ahí unas cuantas palabras que no ofendan a nadie. Un lenguaje más moderno. Jesús dijo: todas las cosas pasarán, pero mi palabra no pasará. Estamos llamados a predicar la Biblia tal cual es, porque este mensaje no ha cambiado. El problema del hombre sigue siendo el mismo. Y si no le hablamos a los hombres de cuál es su problema, los hombres no encontrarán el camino a la salvación. Y eso es lo que quiere Satanás. Satanás se mete en la iglesia y trata de confundir a las personas. No es neguemos a Cristo, no. Es, no negamos a Cristo, pero vamos a adaptarnos. Y te van a sacar hasta algún versículo que otro por ahí, para justificar esa nueva forma de pensamiento. Aquí hay presión de parte de la máxima autoridad espiritual. El sumo sacerdote, para Pedro y para Juan, durante muchos años, durante toda su vida, fue el representante de Dios en la tierra. Y ahora se están atreviendo a enfrentarse al sumo sacerdote y todo su séquito, diciéndole: mira, no te vamos a obedecer. Vamos a obedecer a Dios antes que a ti. O sea, se están atreviendo a decirle en la cara al sumo sacerdote que lo que tú estás diciendo no viene de Dios. Realmente, como decíamos la semana pasada, algo ha cambiado en la vida de Pedro y Juan. No son los mismos que unos meses antes.
La obra de Dios está dando su fruto. Nadie hubiese dicho que al acabar esos 3 años y medio de estar con Jesús y viendo el resultado, cuando Jesús es prendido, uno de ellos le ha traicionado, le ha vendido por 30 piezas de plata, todos han salido huyendo, el más valiente Pedro, que iba a ir aunque fuese a la muerte, esa misma noche termina negando 3 veces que no conoce a Jesús de nada. Cualquiera hubiese dicho Jesús fracasó en su intento de crear un equipo para fundar su iglesia. Pero es que todo eso también era parte del aprendizaje. Tenían que caer para tener que levantarse luego con más poder. Y faltaba lo más importante, tenía que venir el Espíritu Santo sobre ellos. El caso es que los resultados están dando el fruto. Quizás no estamos viendo un ejército de millones, estamos viendo unos pocos hombres humildes, sin letras y del vulgo, pero realmente esos son los soldados de Jesús que van a cambiar el mundo. Como hoy cada uno de vosotros siguen en esa tarea, seguimos cambiando el mundo. Y nadie puede contra nosotros, nadie. Ni las puertas del Hades pueden prevalecer contra la Iglesia. Ni los principados y potestades y gobernadores de las tinieblas, ni nadie, ni Satanás, ni nadie pueden contra nosotros, porque más poderoso es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Somos pocos, somos pequeños, no tenemos muchos recursos, pero tenemos a Dios que lo tiene todo y no hay nadie más fuerte que Él. Obedecer a Dios antes que a los hombres. H.G. Wells, un teólogo, un escritor, dijo: lo que pasa con muchas personas es que la voz de los vecinos les llega a los oídos más alta que la voz de Dios. Ese es el problema de algunos que se llaman cristianos, que están muy pendientes de lo que dicen los hombres, y según lo que los hombres te dicen, de seguida se acobardan, de seguida se hunden, se vienen atrás. John Knox fue un reformador, uno de los reformadores de la Iglesia, y en un escrito acerca de él, el escrito decía acerca de John Knox, decía: tenía tanto verdadero temor de Dios que nunca se dejaba intimidar por ningún ser humano. ¿Cómo si no esos reformadores se hubiesen atrevido a enfrentarse a todo el mundo? Porque estaban solos contra un mundo entero. Knox, Lutero, Calvino, Hus antes, Wycliffe, todos esos hombres que se volvieron contra el sistema y lo hicieron solos. Lutero estaba solo contra todo el imperio católico romano. El poder del Papa y los obispos de Roma impresionante. Los reyes estaban de parte del Papa y todo el poder eclesiástico. Y ahí un hombre aparece y se enfrenta a ese poder. Otra vez se repite la escena del jovencito David contra el gigante Goliat. Una vez un mensajero del Papa fue enviado para llevar un mensaje a Lutero. Y este mensajero traía un mensaje de amenaza del Papa, ¿no? O sea, supongo que sabéis un poco la historia. Lutero está en Alemania, el Papa quiere traerlo a Roma, apresarlo y ejecutarlo. Esa es la intención. Y a veces hay un momento en el que casi que lo pueden apresar y ejecutar, pero bueno, por toda una historia muy larga, al final Alemania lo protege y él queda relativamente a salvo de todo esto, pero hay intercambios, y una vez un mensajero del Papa viene y le dice que, mira, lo que tú enseñas no tiene futuro, le dicen. Ahora tienes un grupo de seguidores, pero espérate que apretemos las clavijas, espérate que la presión del imperio católico romano caiga sobre tus seguidores, que dentro de poco no te quedará ni uno. Estarás totalmente solo
¿Y dónde te encontrarás entonces?, le dijo el mensajero. Y dicen los historiadores que Lutero miró al mensajero del Papa y a la pregunta, ¿y dónde estarás entonces?, le dijo, en las manos de Dios. Así le respondió. Por esto estos hombres, igual que Pedro y Juan, no tuvieron miedo de enfrentarse a los poderosos, a las leyes civiles y espirituales, religiosas, mejor dicho, de la época. No tuvieron miedo de enfrentarse a todo un mundo que estaba contra ellos, porque tenían la certeza de que estaban haciendo lo que Dios quería que hiciesen. Y no es fácil, decirlo así como yo lo estoy diciendo ahora, suena épico, ¡guau, qué guay!, ¿no? Y tal, pero ponte en la piel de ellos. Cuando tú lees sus biografías te das cuenta de que para ellos no fue fácil, tuvieron sus tremendas luchas, porque más de un día se levantaban por las mañanas pensando, ¿qué estoy haciendo? ¿Estoy seguro del camino que estoy tomando? ¿Quién soy yo para pensar que soy más sabio que el Papa, que los cardenales, que los obispos? ¿Quién soy yo para pensar que soy más sabio que los sabios que hay en Roma? ¿Qué estoy haciendo con mi vida realmente? Y tenía unos debates tremendos con Dios, ¿no? Orando, Señor, pero realmente, ¿no será que se me ha ido un poco la olla y estoy ahí, se me aflojó un tornillo y estoy alucinando? Y no era fácil. ¿Acaso crees que fue fácil cuando Abraham un día le dice a su familia, me voy? ¿A dónde? No lo sé. ¿Cómo que no lo sabes? Me voy, cojo lo que tengo, mi familia, y me marcho. Pero, ¿qué estás diciendo? Es que Dios me ha dicho que me vaya. Dios te ha dicho que te vayas, vaya hombre. ¿Acaso crees que fue fácil para Moisés cuando volvió aquel día después de la zarza y le dice a su esposa Séfora y a su suegro Jetro, me voy para Egipto? ¿Cómo que te vas a Egipto? Sí, voy a ver al faraón. ¿Al faraón? ¿Para qué? Bueno, voy a ordenarle que deje ir al pueblo de Israel. Pero tú estás loco. ¿Cómo se te ha ocurrido eso? Pero pensábamos que eras una persona inteligente, coherente, seria. ¿De dónde has sacado eso? Es que estaba allí cuidando a las ovejas y vi una zarza ardiendo y Dios me habló desde la zarza ardiendo y me dijo, Moisés, ¿has comido algunas hierbas raras ahí en la montaña? Hay hierbas, alguna seta alucinógena. No era fácil. Nosotros leemos todas estas historias y qué bonito. Pero ahí es donde interviene Dios en nuestra vida. ¿Cómo sé que estoy en el camino correcto? Esto es la palabra de Dios, la Biblia. No importa lo que diga el presidente de esta organización evangélica o el predicador este que es famosísimo y tiene una iglesia de 10.000, no importa lo que diga este consejo de no sé quiénes, ni aquellos otros. Esto es la palabra de Dios y tiene la máxima autoridad. Y Dios trata contigo cuando eres capaz de poner lo suyo antes que cualquier otra cosa. Nos es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Mira, ellos habían conocido a Jesús. Tenían el mensaje de Jesús. Habían visto morir a Jesús, cómo le metían en una tumba y después estuvieron 40 días viéndole resucitado, vivo, había vencido a la muerte. Recordaron cuántas veces Jesús les había dicho, es necesario que muera, pero al tercer día resucitaré. Ahora entendían el mensaje, ahora comprendían el propósito de Jesús. Él les había dicho, yo edificaré mi iglesia. Él les dijo, vosotros tendréis las llaves. Vosotros seréis las piedras vivas sobre las cuales yo edificaré. Ahora ellos habían asumido, habían comprendido, ahora estaban aceptando y habían recibido el Espíritu Santo, el poder de Dios prometido por Jesús. Ellos ya tienen todo. Así que ahora no necesitan nada más, solamente dejarse conducir por Dios. Se ponen en marcha y los enemigos se ponen en marcha. Ellos empiezan a predicar la palabra y se empieza a convertir gente. Y Satanás
se moviliza también y moviliza a todos los suyos. Y siempre la artimaña de Satanás es el estado del miedo, el terrorismo, el terror. Satanás trata de aterrorizarte. Satanás trata de que tú te paralices, de que lo que estás haciendo no sigas haciéndolo. Satanás quiere meterte el miedo en tu mente para que bajes tus brazos y dejes de ser la herramienta que Dios quiere utilizar. Y no nos podemos quejar, porque hay hermanos nuestros, eso nos tendría que servir siempre de aliento. A veces nos quejamos por lo que nos pasa y no nos tendríamos que olvidar que aún en este momento, en este pleno siglo XXI, hay cristianos en el mundo que tienen que vivir su fe a escondidas de las autoridades de su país, que son perseguidos, castigados, pierden sus trabajos, caen en la miseria, sus familias les repudian, no quieren volver a saber más de ellos. Padres que les dicen a sus hijos, no quiero volver a verte, ya no eres mi hijo. Y algunos son asesinados por causa de Jesús. Pero ellos siguen predicando y anunciando que Cristo es su Salvador. No podemos dejar de decir, mira el versículo 20, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Pedro y Juan, da igual quién les está diciendo, os prohibimos que habléis. Ellos lo tienen muy claro, no podemos obedeceros, porque Dios nos está mandando otra cosa y no podemos desobedecer a Dios. Como Knox, como Lutero, como Wells, estos hombres que os he dicho, todos manifestaban ese temor reverente a Dios. Cuando tú sabes quién es Dios y sabes quién es el enemigo, como estudiábamos ayer en Apocalipsis, si tienes que escoger entre correr el peligro que Satanás te corte la cabeza en el tiempo de la persecución o beber el vaso de la ira de Dios, mejor que te corten la cabeza, pero mucho mejor. Porque horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Satanás no te puede mandar al infierno, pero Dios es el juez justo. Dios sí tiene la autoridad para juzgarte. Y al ver que Cristo no te limpió tus pecados, entonces Él tiene la autoridad para enviarte a una condenación eterna. Aunque a nadie le guste la idea de que te corten la cabeza o que te torturen o que mueras de una forma horrible, pero tú sabes que eso será un momento, un instante, y después viene la eternidad. Prefiero sufrir y perder mi vida en este mundo que perder la vida eterna, ¿o no? Pero el enemigo no se queda con los brazos cruzados, y es astuto y sabe hacer daño y crear miedo. En el versículo 17 hemos leído, sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles, para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno de este nombre de Jesús. Vamos a amenazarles. Y no le está amenazando un vecino, no les está amenazando un delincuente de la calle. Les está amenazando la máxima autoridad, los que mandan, los que tienen el poder para encerrarles y ejecutarles si hace falta. Pero ellos, ya hemos visto su respuesta, no podemos dejar de decir lo que hemos visto u oído. Ni siquiera tratan de evadir. No se hacen los locos pensando, bueno, ya después haremos lo que queramos, pero a estos les vamos a decir, bueno, está bien, ya lo pensaremos. No. Son valientes, actúan con determinación y dicen las cosas tal como es. Que no se divulgue más, que no se hable más de Cristo. Esto es lo que el enemigo quiere, que no se predique la palabra.
Y los ataques tristemente a veces vienen aún desde dentro de la propia iglesia. ¿Cuántas veces no habré tenido que escuchar yo? Es que siempre estás con la Biblia en la boca. Qué bien que me acusen de eso, hermanos. Me siento orgulloso de que me acusen de que siempre tengo la Biblia en la boca y que intento resolver todos los problemas con la Biblia. Qué bueno que me digan eso. Muchos cristianos sucumben al enemigo, al miedo. Pero escúchame bien, cuando el fuego de Dios arde en el corazón de una persona, una simple amenaza no basta para apagar ese fuego. Si el fuego de Dios arde en tu corazón, da igual lo que haga el enemigo. El fuego de Dios no se puede apagar con amenazas. Versículo 21. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. O sea, los tienen que dejar libres. ¿Por qué? Porque el pueblo están todos alborotados. Tienen a Pedro y a Juan como unos héroes y casi como unos santos. Así, en el sentido de la palabra de mini dioses. Mira lo que han hecho. ¿Quién lo ha sanado? Estos dos. Están todos. Y al final, los cobardes, aquí ya se ve quién son. El sumo sacerdote y su séquito. Mirando a ver lo que hacemos, cuidado que no molestemos al pueblo. Cuidado que no alborotemos, que no los volvamos contra nosotros. Vamos a soltarles. Eso sí, amenazándoles, vuelve a decir ahí, amenazándoles que no hablen, les amenazaron y les soltaron. ¿Y qué hacen ellos? Versículo 23, y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Quiero que leas bien, porque nosotros lo leemos desde la perspectiva ya de la victoria, y de hecho regresan con victoria. Pero, ¿cómo lo ven los otros? Porque dice que les contaron todo lo que los ancianos y los sacerdotes y los principales les habían dicho. ¿Qué les habían dicho? Mira, os prohibimos que sigáis predicando el nombre de Jesús, porque si no, ateneos a las consecuencias. Vamos a ir a por vosotros. Os vamos a quitar vuestros bienes. Vamos a mataros a vosotros y a vuestras familias. Vuestros hijos van a sufrir las consecuencias de vuestra desobediencia. Los amenazaron, los amedrentaron. Y esto vienen ellos y se lo cuentan a sus hermanos, a los otros creyentes que hay en Jerusalén. Hermanos, mira lo que nos han dicho las autoridades, los que mandan aquí en la ciudad, en Israel. Nos han prohibido que sigamos hablando de Jesús o que nos atengamos a las consecuencias. Y las consecuencias vinieron. Las amenazas no eran en balde. Al primero que van a matar, ya llegaremos, capítulo 7, es a Esteban. Después se atreven con un poco más, matan a Jacobo. Y al matar a Jacobo y ver que el pueblo, porque ahí están los cobardes, no hacen más por miedo a la gente, cuando matan a Jacobo, a espada, dice, y ven que el pueblo consiente, les da igual, paso siguiente, vamos a por uno de los principales, Pedro. Y ahí capturan a Pedro con la intención de ejecutarlo al día siguiente. Las amenazas no eran en balde, cumplieron sus amenazas. Pero los creyentes cumplieron su determinación. Da igual lo que nos hagáis, vamos a seguir predicando el nombre de Jesús, porque nos es mejor obedecer a Dios antes que a vosotros, antes que a los hombres. Pero la pregunta aquí es, ¿cómo reacciona la iglesia ante este momento de peligro? ¿Cómo reacciona la iglesia ante lo que ellos vienen y les cuentan? Mirad lo que nos han dicho los principales sacerdotes y los ancianos, o sea, el Sanedrín. Mirad lo que nos han dicho. ¿Qué dicen ellos? Versículo 24. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por la boca de David tu siervo dijiste: ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas?
Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra su santo Hijo Jesús, a quien ungistes, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y todo el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. ¿Cómo reacciona la Iglesia? Ellos podían pensar, tenemos un problema, nos prohíben que prediquemos, el miedo podía perfectamente haberse difundido o contagiado entre todos, y hubiese sido hasta comprensible, ¿verdad? Y no digo que no tuvieran miedo, seguro que lo tenían, seguro. Pero ellos hacen algo. Lo primero ya lo has visto, orar. Lo primero que hicieron. Alzaron unánimes la voz, diciendo, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Si te das cuenta, citan la Escritura, que por boca de tu siervo David dijiste, y citan el Salmo 2. Oran, se afianzan en las Escrituras, se afirman, mejor dicho, en las Escrituras, y recuerdan lo que le pasó a Jesús. Recuerdan que el propio Jesús murió en manos de estos que ahora les están amenazando. Eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Oración, palabra de Dios, la palabra es nuestra fortaleza, la espada del Espíritu, para defenderte de los ataques de Satanás, la espada. Y dice allí en Efesios, y orando en todo tiempo. Palabra de Dios, oración y Cristo. Ellos recordaron, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes, Poncio Pilato, con los gentiles, con el pueblo de Israel. Todos se volvieron contra Cristo, lo mataron. Ahora estos mismos nos amenazan a nosotros. ¿Cómo crees que se sentían los cristianos? Si mataron a Jesús, ¿dudarán en matarles a ellos? Ellos son conscientes que sus vidas están en un grave peligro. Esto no es una amenaza así sin más, no es una broma. Realmente, en pocos días todos podrían estar crucificados como Cristo. Pero otra cosa que hacen, reconocen que nada ocurre sin el conocimiento de Dios. Versículo 28, lo hemos leído. Para hacer, ¿qué hicieron todos estos enemigos? Para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Estos nos han amenazado, pero harán lo que tú hayas determinado que hagan. El Hijo de Dios tiene esto totalmente claro. Nos pueden amenazar, pueden cargar contra nosotros, nos pueden criticar, pueden levantar falsos testimonios, pueden intentar destruirte con todas las artimañas y herramientas que Satanás tiene. Pero todo lo que hagan tendrá que pasar por el permiso de Dios, porque tú le perteneces a Dios. Y a Cristo no lo mataron así como a una víctima. Es porque Dios ya tenía determinado que esto sucediese de esta manera. Ellos estaban convencidos del poder de Dios. En ningún momento dudaron que Dios no iba a estar obrando en ellos. Como Lutero respondió, ¿dónde estarás cuando todos te abandonen? En las manos de Dios. Aunque me quede solo, aunque no haya nadie más a mi lado, si tú sabes que estás en las manos de Dios, ¿qué importa todo lo otro? Ellos estaban convencidos de lo inútil de la rebeldía humana y por eso citan este Salmo 2. ¿Por qué se amontonan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. ¿Y qué? ¿Qué consiguieron? ¿Saben lo que consiguieron? Que se cumpliese lo que Dios quería que se cumpliese. Satanás intenta destruir la obra de Dios y el resultado es que la obra de Dios sigue adelante y se extiende más y más cada día.
El triunfo de Cristo era su triunfo. Es verdad, a Cristo lo crucificaron, pero Dios le levantó de los muertos y ahora vive. Ellos entendían el por qué tuvo Cristo que morir. Ahora sí lo entienden, antes no, ahora sí. Y dice en los versículos que quedan, 29 al 31, ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Vuelvo a hacerte fijar en el detalle de que aquí todo tiene que ver con la predicación de la palabra. No tiene que ver con que hagan reuniones los cristianos. No tiene que ver con que hagan actividades. No, tiene que ver con la predicación de la palabra. ¿Qué quieren los enemigos que dejen de hacer? Predicar la palabra. A los enemigos no les importa que se reúnan y hagan fiestas y canten y celebren y monten. A los enemigos lo que les preocupa es que prediquen la palabra. No queremos que prediquéis. ¿Y ellos qué es lo que le piden a Dios? Señor, danos el denuedo, danos la pasión para que podamos seguir predicando tu palabra. Aquí lo único que tiene que ver es la predicación de la palabra. Si nos descuidamos de eso, lo hemos perdido todo, da igual lo que hagamos. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Qué hizo Dios para ayudarles? Les llenó con el Espíritu Santo. Ya tenían el Espíritu Santo, ¿eh? El día de Pentecostés vino. Tú tienes el Espíritu Santo, pero ¿podrías decirme esta noche, Víctor, yo estoy lleno del Espíritu Santo? Bueno, igual no sé en qué medida estamos, pero llenos, igual nos falta un poco. Pero ¿cuándo nos llenamos del Espíritu Santo? Cuando somos fieles a Dios. Cuando tú eres fiel a Dios, Dios es fiel y Él te responde. Fueron llenos del Espíritu Santo cuando determinaron obedecerle a Él antes que a nadie. Cuando se pusieron en sus manos en oración, cuando citaron la palabra de Dios, cuando se propusieron seguir adelante y contar con la fuerza del Señor para no disminuir en la predicación de su palabra. Y el Señor los llenó con el Espíritu Santo, o sea, les dio fortaleza, les dio fuerza, les fortaleció en todo su ser interior. ¿Y ellos qué hicieron? Hablaban con denuedo la palabra de Dios. No sé si después hicieron un culto de alabanza, pero lo primero, hablar la palabra de Dios. Bueno, queridos, lo vamos a dejar aquí, porque se nos ha hecho la horita. Y el próximo día, pues seguiremos, el próximo martes seguiremos con Hechos. Mañana miércoles tenemos programa doble por la tarde-noche. A las 7:30, recordad que lo he venido anunciando, si alguien no se enteró, tenemos el estudio. A partir de ahora, durante 6 miércoles, vamos a adelantar el estudio media hora a las 7:30, porque a las 9 tenemos otra actividad, tenemos otro taller sobre familias. Lo vamos a hacer a través de Zoom. Entonces yo anoche compartí el enlace para poder entrar a Zoom. Está en Facebook. Si miráis un poquito más arriba, ahí está. Y mañana lo volveremos a recordar y por WhatsApp también lo compartiremos. Entonces, tienes que tener instalado Zoom. Es una aplicación muy sencilla y la tiene mucha gente, o sea, no hay peligro, podéis instalarla. Y en la Play Store o en cualquier sitio podéis buscar Zoom, lo instaláis y entonces cuando abréis Zoom aparece una ventana, un cuadro de diálogo y ahí pone entrar a una sala, tú clicas y entonces te piden
ese código de entrada. Entonces tú lo puedes escribir o simplemente desde el enlace, es lo más práctico. Tú tienes el enlace, verás que está en azul, quiere decir que cuando marcas encima, eso ya te dirige directamente a la sala. Si entras un poquito antes de las 9, verás que está en espera. Y a las 9 en punto se abrirá la sala. Y tendremos un taller sobre familias, resolución de conflictos en las familias. Mañana voy a dar yo el taller, el miércoles siguiente lo dará el pastor Fernando Campillo, y así nos iremos intercalando durante estos próximos 6 meses. Así que, bueno, hay capacidad para 100 personas. O sea, 100 dispositivos, y en cada dispositivo hay más personas, pues podemos ser más. O sea, podéis compartirlo. En principio yo creo que hay sitio de sobra, o sea, no vamos a... No es que me falte fe, pero no creo que lleguemos a saturar los 100. Y de todas formas, yo como administrador de la sala puedo grabar, entonces daré para grabar, entonces en mi ordenador quedará el vídeo grabado y después lo podré compartir por Facebook si alguien no lo puede seguir en directo o algo. Será a las 9, de 9 a 10, más o menos 10 y pocos minutos. Estaremos haciendo esto. Así que estáis invitados todos para mañana poder tener esta doble sesión, un estudio bíblico. Mañana volvemos a Efesios, prepararos los cuadernos de Efesios, a las 7:30 y a las 9 en punto, familias, ahí en Zoom. Un abrazo a los que están en Facebook, que Dios os bendiga, os cuide, y mañana nos vemos si Dios lo permite.